Seguimos platicando de este interesante tema sobre lo que nuestro país debe estar envuelto en materia de desastres naturales y por supuesto el ejército, nuestras fuerzas armadas tienen un papel fundamental. En estos escenarios a los primeros que vemos apoyando a la población es a los integrantes precisamente de las fuerzas armadas a través del plan DN3E que fue por cierto, creado hace más de 50 años, y para hablar de este tema nos acompaña en el estudio el teniente coronel médico cirujano Nonatzin Tort Leiva y el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez Rosales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues ellos vienen acompañados también de Pasta, que es un canófilo que ayudó a localizar cuerpos en el sismo del pasado 19 de septiembre. Muy buenos días, es un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Nos comentaban que ayer estuvieron, por cierto, en el desfile militar. ¿Cómo les fue? Sí, así es, muy bien, todo muy bien. Gracias, Omar. Muchas gracias. Bienvenida, Buenos días, teniente. Ana. Es un honor estar aquí con ustedes. Teniente coronel, platíquenos sobre este plan tan importante que está vigente pues todo el año, porque como lo decíamos hace unos minutos, México está siempre ante la vulnerabilidad de algún desastre natural. Sí, la realidad es que la primera actividad de labor social que se realiza en auxilio a la población civil es a partir de 1926 con una inundación severa que ataca al estado de Guanajuato, en donde se rebasan las capacidades de las autoridades para actuar, y el entonces doctor Alfonso Priani, que el que estaba a cargo de esta actividad, reconoce que ellos los rebasa y pide que el ejército entre. Es cuando le ordena el gobierno federal al entonces secretario de Guerra, que era el general de división Joaquín Domínguez, que tome cargo de esta emergencia, y entonces él se encarga de desplazar tropas de caballería, de intendencia, sanidad y de el servicio de zapadores a el área de afectación, y estos cumplen actividades de labor social con éxito, y desde entonces el ejército empieza a tomar parte en estas situaciones para entrar en situaciones de desastre. Entonces en 1965 la Secretaría de la Defensa Nacional crea la necesidad de integrar la versión número 3 al plan DN anexo 3, anexo E, que era como antes se le conocía, y era el plan de auxilio a la población. Y así es como se genera este nombre de plan DN3E. En realidad este plan DN3 empieza a actuar a partir de 1966, cuando en el norte de Veracruz y en el sur de Tamaulipas impacta el huracán Inés, que es donde se desbordan los ríos Támesis y Pánuco, y es el que genera daños en como 2.500 familias, generando 84,000 damnificados, ¿no? Y es en donde se empieza en realidad a utilizar efectivamente más de 50 años. Tenemos 52 años aplicando este plan, y ha evolucionado mucho. Actualmente pues ya tienen las capacidades para poder establecer cocinas comunitarias, equipos de búsqueda y rescate, puentes aéreos, terrestres y fluviales, y muchas otras cosas más, ¿no? Y finalmente parte muy importante de este plan DN3 es la fuerza de apoyo a estas situaciones de desastre que se lleva a cabo en el campo militar 1-A. Esta fuerza actúa de manera permanente y actúa con la finalidad de fortalecer o reforzar las capacidades a los mandos territoriales cuando sus capacidades de auxilio son rebasadas. Entonces yo soy la subdirectora del Hospital del Campo y tenemos permanentemente esta fuerza armada por si llegara a ser necesario, para dar respuesta pronta a cualquier actividad de desastre en el país, ¿no? Esta fuerza está integrada por un grupo de comando en donde participa personal de Estado Mayor, quienes se encargan de hacer una planeación, organización y supervisión. Existen ingenieros que ven la evaluación de los daños, existe un grupo de personal de informática,
y estos actúan en el grupo de comando. Y aparte tenemos dos componentes, uno que es el componente terrestre y el componente aéreo. El componente terrestre es el que se encarga de hacer las evacuaciones, de dar atención médica, y el componente aéreo, que es el que establece puentes, ¿no? Este componente terrestre tiene una parte que se llama Fuerza de Tarea Emergencia Valle de México, y esta Fuerza de Tarea de Emergencia es la que se encarga de, tiene tres cuerpos especiales, que son los paracaidistas, fuerzas especiales y la policía militar, que estos actúan en tres fases de acuerdo a la magnitud del evento que se esté presentando. Y aparte tenemos los agrupamientos del servicio de ingenieros, que actúan estas gentes de especialidad de ingeniería con toda su maquinaria que cuenta el ejército, y actúa también el servicio de sanidad, donde tenemos aplicación ahí los médicos, enfermeras, psicólogos y toda esta gente, ¿no? Y tenemos aparte personal del área de intendencia, que como ustedes vieron en el desfile, pasaron las cocinas comunitarias. Sí. Estas cocinas comunitarias tienen aplicación ahí, tienen la posibilidad de poder proporcionar hasta 7,500 raciones por día, y tenemos nosotros 5 cocinas. En el pasado sismo del 2017 estuvieron actuando 3 cocinas de estas. Estas actúan en conjunto con las tortilladoras. Sí. Estas tortilladoras producen de 180 a 200 kilos de tortillas por hora, y también estuvieron en el desfile, ¿no? Participando, y en este sismo pasado de septiembre tuvimos en aplicación a 3 o 4 tortilladoras, y actúan también en conjunto con nuestras plantas potabilizadoras, que producen hasta 1,800 de litros de agua potable para todas las necesidades que requiera la población. Y tenemos también la parte del servicio de la otra parte, que es la parte aérea, ¿no? El componente aéreo, y aquí actúan aeronaves de ala fija y de ala rotativa, que lo que hacen es establecer puentes, llevar víveres, claro, ¿no? Así y es, toda esta situación. Así es, teniente coronel, pues muy completo esto que nos acaba de decir. Qué bueno que nos lo explica de esta forma, porque sin duda la población tiene que saber todos los efectos que existen, todos los elementos que existen. Parece muy fácil, ¿no? Pero hay un gran músculo detrás de Así es. Vamos a hacer una breve pausa, si nos lo permite, y regresamos precisamente a platicar del otro lado de la moneda. Ya se encuentra también en el estudio el policía, el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez, quien trae pues a un canófilo que también espero que, aunque sea, nos eche un ladrido, a ver qué pasa. Vamos y regresamos. Pues seguimos platicando, como bien se los comentamos desde el inicio de este programa. Esta semana pues les hemos preparado una serie de trabajos especiales y muy interesantes entrevistas acerca de la educación para prevenir pues los daños por desastres naturales o por otro tipo de inclemencias. Y bueno, estamos platicando con la teniente coronel médico cirujano Nonantzin Trot Leiva y con el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez Rosales, quien trae además a Pasta, su canófilo. Y ya nos decía Nonantzin una radiografía muy completa de todo lo que se trata del plan DN3, cómo surgió y en qué momento está ahora, que tiene pues muchos componentes para poder auxiliar a la población en cualquier tipo de situación. Y bueno, ahora queremos platicar un poco con el cabo sobre este programa de los binomios caninos, cómo surge y cuál es la relevancia que tienen para poder atender estos desastres naturales. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación, señorita Ana. Muchas gracias, Omar. Un gusto, al contrario, bienvenido. Pues la etapa del adiestramiento canino empieza desde los 4 meses que nos son ministrados. Nos los entrega el Centro de Reproducción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se encuentra en San Miguel de los Jagüeyes. De ahí empieza la etapa de socialización. En esta etapa se ve lo que es la primera etapa del adiestramiento, que el perro se acostumbre a estar en todo tipo de terreno, que el perro se acostumbre a estar en diferentes alturas, que el perro socialice con las demás personas, que socialice entre perros, y empieza la integración del binomio. De acuerdo a las actitudes que el perro adquiere en esa etapa de adiestramiento, que son 8 meses, ya se canaliza una especialidad. En este caso, la Policía Militar entrenamos 5 especialidades diferentes, que es búsqueda y localización de artefactos explosivos, búsqueda
y detección de enervantes, búsqueda y rescate, guardia y protección y rastreo. En este caso, las actitudes que debe tener un perro para hacer de búsqueda y rescate debe ser un perro que sea enérgico, que no tenga miedo de entrar entre escombros, que tenga una socialización casi perfecta, un control, un perro muy equilibrado. En este caso, a mí me tocó ser el binomio de pasta. De ahí empieza la especialidad. En la especialidad duran 6 meses. En esos 6 meses, la primera persona que la perrita encuentra es al manejador. ¿Por qué? Porque ya lleva el vínculo que allá pasaron por 8 meses de socialización y se guarda tu aroma. Entonces la perra tiene la necesidad de estar conmigo o ya tiene, más bien, tiene grabado el aroma. La persona, empezamos con ejercicios fáciles, a vista, fuera de vista y a corta distancia. Después de que ya busca a una persona, que en este caso yo soy la primera persona, ya se le empieza a meter a otra víctima, a otra persona, y se la empezamos a esconder y sucesivamente. Y llega a buscar hasta 4 o 5 personas, con vida o sin vida. En este caso, para nosotros, hacer un olor semejante, manejamos 3 tipos de pseudoaromas. Los pseudoaromas de fresco, putrefacto y pseudoaroma de ahogado. Y ya con eso termina la etapa de adiestramiento de un perrito. Pero son 6 meses de especialidad. Pues muy interesante y por supuesto también muy emotivo eso que nos comentas Sí. de pues este binomio, precisamente este trabajo en conjunto con tantos años. Y bueno, me gustaría preguntarte en qué actividades o en qué desastres o en qué inclemencias ustedes han participado. Bueno, la más reciente fue en el sismo del 19 del año pasado, en lo cual estuvimos trabajando en diferentes áreas de aquí de la Ciudad de México. Trabajamos en la colonia Narvarte, trabajamos en la colonia del Valle, estuvimos en la calle Enrique Repsamen también, desafortunadamente localizamos puras personas sin vida en este sismo. ¿Cómo se tiene que tratar a un perrito? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los perritos guías, ¿no? Los perros guías, es importante respetar cuando están trabajando, no distraerlos, etcétera. ¿Cómo tiene que la población interactuar con ellos cuando están en operaciones? Pues es lo que le comentaba yo a usted, en la etapa de la socialización también se ve eso. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando ahorita con mi perrito aquí y usted le puede hablar y no le va a hacer caso, nada más va a hacer caso a mí. Ella está esperando a que yo le dé una orden, por ejemplo, saluda. Siéntate. Arriba. Y nada más está atenta esperando a que yo le dé una orden. Y eso se trabaja a base de distractores. Por ejemplo, yo trabajando con mi perrita y otra persona trabajando de otro lado. Y nada más se dedica a lo que es su trabajo. En este caso, todo el adiestramiento que nosotros le damos a los canes es a base de juego. Nada es de trabajo forzado, todo es a base de juego. Y lo que ella en realidad busca es su juguete. Claro. Y obviamente está preparado para otro tipo de desastres naturales, Sí. ¿no? ¿Para qué otros trabajos está? Por eso se trabajan los 3 tipos de pseudoaroma. Porque, por ejemplo, cuando fue un deslavamiento que fue en Huachinango Pueblo, me parece, ahí fueron otros compañeros, pero se trabajó, ahí se puede trabajar el pseudoaroma de ahogado. ¿Por qué? Porque como se deslavó el cerro y había inundación. O también en huracanes, ¿no? Exactamente, en inundaciones, huracanes, o cuando fue lo de la explosión del mercado de cohetes, sí. también incluso fuimos nosotros a participar. Y igual, se trabajan diferentes tipos de pseudoaromas. Pues una preparación muy integral, Sí. sin duda, de todo lo que son las Fuerzas Armadas. Pues interesante, Siéntate. Teniente Coronel, todo lo que nos ha comentado y por supuesto están listos para desplegarse a cualquier zona del país. Por supuesto, de manera permanente en el campo militar 1 A, aparte de que a lo largo del territorio nacional, en todas las ciudades, existe personal militar para actuar de primera intención y en caso de que se les rebase sus capacidades de auxilio a la población, salen personal del campo militar 1 A, el que sea necesario, todos los disponibles si es necesario.
de forma inmediata. Pues sí. Pero bueno, como siempre, la recomendación es la prevención a la ciudadanía. Sí, ¿no? por supuesto, la prevención y seguir las instrucciones de las autoridades, ¿no? Cuando suceden situaciones en las que se ponen en riesgo, como abandonar las casas en situaciones, ¿no? Claro. Que algunas personas no quieren abandonar sus bienes por el miedo de que algo suceda, pero tienen que seguir esas instrucciones para disminuir los riesgos. Siempre atender a las recomendaciones. Muchísimas gracias por haber venido y más gracias por la labor que realizan Gracias por día la a día auxiliando a la población. Cabe recordar que ustedes hacen también muchas actividades para acercarse a la población, para que conozcan todo esto que hacen y pues que vale la pena conocerlo y pues darles todo el reconocimiento que merecen. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias por ustedes por la la invitación. No, al contrario. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz, no se vayan.